¿Qué tal, compañeros? Les mando ahora el video sobre cómo vamos a ir haciendo el trabajo final. Les propongo yo, pues no hacer examen ordinario o un examen en sí, porque sería muy difícil, ¿no? Estar ahí manejando el sistema y a menos que nos exija la dirección, pues hacer un trabajo final. Mientras tanto, les propongo que batallen menos y que nos evaluemos con el trabajo final y los trabajos que hayan entregado, ¿no? A menos que alguien esté en contra y diga, no, profe, yo quiero trabajo final, yo quiero también examen final, ¿no? No puedo ponerles examen final y nada más los trabajos, tengo que darles el trabajo final y los trabajos, ¿no? Entonces, sería la propuesta, ¿no? Dejar a un lado el examen, a menos que sea forzoso, ¿no? Que nos diga dirección, tienen que hacer un examen final, pues podemos evaluarlo con este trabajo y también con los trabajos que subieron a las plataformas, ¿no? Entonces, el video es para ver las características de este trabajo que van a hacer. Para empezar, el trabajo de qué trata, ¿no? Vamos a hacer un análisis a partir del enfoque sistémico del sistema político mexicano, a partir de algún problema que exista en el mismo sistema político mexicano. ¿Cómo es esto? Bueno, como ya sabemos, vimos cómo está estructurado el sistema político mexicano, ¿no? Hay una presentación en Prezi que les subí y les expliqué en un video de cómo es el sistema político mexicano y cómo ha evolucionado incluso el sistema político mexicano ahí un poco. También en la unidad uno vimos por ahí lo que era el enfoque sistémico, no sé si lo recuerdan, donde vimos los modelos de sistemas, ¿no? Y el más importante, el sistema político mexicano, y analizamos también elementos del sistema político, ¿no? Entonces estábamos viendo la unidad uno cuando ya no hubo clases presenciales, ya empezamos prácticamente la unidad 2 las clases presenciales, y alcanzamos a ver por lo menos la unidad uno y la unidad 2 de la carta descriptiva. Entonces, y vimos modelos de sistemas y estamos viendo la evolución del sistema político mexicano, ¿no? Y cómo está conformado, ¿no? A través de la historia vimos también un poquito del sistema político mexicano. Entonces, lo que vamos a hacer es, número uno, utilizar el enfoque sistémico para explicar un problema del sistema político mexicano. Nos van a decir, bueno, pues en realidad, ¿cómo es el enfoque sistémico? Es tan sencillo, para no darles otra clase larga y explicarles nuevamente el enfoque sistémico, pónganle ahí cómo utilizar el enfoque sistémico o qué es el enfoque sistémico en Internet, y ahí les dice unos simples pasos, ¿no? Para analizar. La cosa aquí es qué es el enfoque sistémico y para qué se utiliza, cómo se utiliza. Y ustedes poniéndole ahí en internet viene muy fácil, ¿no? Cómo utilizar el enfoque sistémico para analizar algo. Acuérdense que vimos dentro de los modelos de sistemas que era un sistema, ¿no? Cómo se estudiaba un sistema como un todo, ¿no? Que tenía unidades, ¿no? Entonces, y hasta en clase les expliqué una vez cómo analizar un tema y creo que no sé si hicimos un trabajo relacionado a eso y lo subieron a Classroom de cómo utilizando el enfoque sistema analizamos algo. Pues bueno, ahora como ya conocemos el sistema, cómo está conformado el sistema político mexicano, van a utilizar el enfoque sistémico para estudiar el sistema político mexicano. De una forma general, es decir, cómo funciona el sistema político mexicano y qué problema tiene, ¿no? El sistema político mexicano tiene muchos problemas. El problema más sencillo que le veo, que es el que no van a utilizar porque lo estoy utilizando yo, es el de la corrupción. Por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo para hacer un análisis del sistema político mexicano a partir de un enfoque sistémico. Y aquí está mi propuesta, ¿no? Para empezar, acoto el título. Este es mi título y lo acoto, o sea, lo reduzco estableciendo tiempo y espacio. Y a partir de un enfoque sistémico voy a analizar yo análisis del problema de la corrupción del sistema político mexicano a partir del enfoque sistémico durante el periodo 2010-2020. Posibles soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que yo estoy diciendo es, voy a utilizar el enfoque sistémico para ver el problema de la corrupción en el sistema político mexicano. Y para presentarlo o explicar eso desde el enfoque sistémico, es decir, que la corrupción está en todas partes en el sistema político mexicano y el sistema político mexicano ha funcionado con la corrupción porque va de la mano. Y es lo que dice, por ejemplo, la hipótesis que más adelante les voy a presentar. Y aquí está la introducción. ¿Qué viene en la introducción? En la introducción de su trabajo hay que resolver tres preguntas principalmente, ¿no? Es el qué, es un breve resumen de lo que se trata el trabajo. Yo, por ejemplo, ahorita les acabo de explicar lo que trata el mío y eso es el objetivo general. Yo voy a hablar
de cómo la corrupción es un problema general del sistema político mexicano con el enfoque sistémico. ¿Cómo? La metodología a utilizar para investigar, y ya lo dije, la metodología es utilizar el enfoque sistémico. Y ustedes, pues aquí los puse, más que nada utilizarán el enfoque sistémico, van a seguir utilizando el enfoque sistémico y lo van a explicar. No, pues voy a utilizar el enfoque sistémico para explicar el problema, por ejemplo, de qué les parece del reciclaje o el problema de un tema general del sistema político mexicano puede ser los plurinominales, el chapulineo de puestos en el sistema político mexicano, o por ejemplo la mala presupuestación de las secretarías, o el mal gasto de las secretarías, o el mal gasto de gobierno. Por ejemplo, el cómo se gasta el dinero del gobierno también es un problema general, se da en todos prácticamente, por eso hasta el mal gasto puede ser visto como, o puede ser analizado desde un enfoque sistémico porque se da en todas partes. Y prácticamente al decir que se gasta mal en el sistema político mexicano, si voy a estudiarlo a alguna unidad o alguna secretaría, me voy a dar cuenta que también se gasta mal en esa secretaría. Entonces, prácticamente al decir que se gasta mal en todo el sistema político mexicano, es muy probablemente y es prácticamente así que se gaste mal también en alguna secretaría o en alguna unidad en específico, ¿no? Entonces, puede ser la mala presupuestación o el mal gasto, o por ejemplo, puedo hablar que en el sistema político mexicano no existan planes de desarrollo institucional y por ende no se planea bien. En México no se planea bien porque no hay buenos planes de desarrollo institucional. Eso también puede ser, si lo consideran un problema, pues un problema, ¿no? Pero por lo menos el de corrupción no van a elegir porque ese ya lo estoy hablando yo. Ustedes van a elegir otro problema y cómo ese problema es generalizado en el sistema político mexicano, ¿no? Y por ende, si es generalizado, pues es muy probable y claro que va a ser así en alguna secretaría o en alguna unidad específica del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, ¿en el qué van a hablar de este tema? No, pues voy a hablar de la problemática, de tal problemática de planeación en el sistema político mexicano, lo que lleva a tomar malas decisiones en política y un mal gasto, y este es un problema generalizado, ¿no? ¿Y cómo? Pues voy a utilizar el método, el enfoque sistémico, ¿no? Y el modelo de sistemas, ¿no? Para analizar el sistema político mexicano y esta problemática. ¿Por qué? Y en el por qué tienen que explicar por qué es relevante el tema. Es cuando justifican. La forma de justificar un tema es mencionar por qué es relevante, por qué es importante ese tema. Ya el tema de la corrupción ya está muy choteado, ¿no? Se habla mucho, es la agenda de gobierno del presidente actual. Tienen que ver y mencionar y aclarar, este problema es importante porque genera pobreza, porque genera mal gasto en el gobierno y como el gobierno gasta mal, pues endeuda más. Y esto es debido a la mala planeación y el mal gasto del presupuesto del sistema político, pues esto lleva a que se endeude más y pida más préstamos en el sistema internacional, ¿no? Yo lo estoy haciendo bien importante. Y al endeudar más al Estado, pues empobrece más a la nación, ¿no? Yo lo estoy justificando. Y para ello hay que establecer también dentro de esta introducción, además de resolver el qué, cómo y el por qué, las hipótesis. Las hipótesis están compuestas por la variable dependiente e independiente y déjenme mostrar la hipótesis que yo formulo, ¿no? Para mi tema. La hipótesis es esto, la suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación, una argumentación. Si ustedes buscan qué es una hipótesis o hipótesis, esta es la primera definición que les da el internet, ¿no? Ya les puse yo mi tema. ¿Qué voy a suponer? Por ejemplo, yo supongo esto. Y esto es un enfoque sistémico, ¿no? Como lo describo aquí. La corrupción es una actividad generalizada del sistema político mexicano, la cual funciona de manera sistematizada en todas las instituciones de gobierno. ¿Sí? Ya estoy ya diciendo y estoy tratando de decir que la corrupción es general, se da en todo. Algunos van a decir, no, no es cierto, no creo que en todas las secretarías sean corruptos. Bueno, yo lo digo, yo estoy diciendo que sí, tengo que comprobarlo, ¿no? Y se da de forma sistematizada en todas las secretarías, en todos los lugares, ¿no? Es prácticamente algo inherente a las acciones políticas o a las acciones de cualquiera que trabaja en las secretarías, ¿no? Y para justificarlo de cierta forma es de que este no es un tema relevante, pues aquí según el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, y esto es cierto, la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo en México y el principal objetivo a trabajar en su agenda. Y aquí estoy mencionando lo importante y lo relevante.
Incluso Andrés Manuel López Obrador está viendo desde un enfoque sistémico del sistema político mexicano para el propio Andrés Manuel López Obrador que la corrupción es el principal tema. O sea, es un tema general, es un problema general del sistema político mexicano. Y esto y verlo así es verlo desde un enfoque sistémico. Así como mismo lo ve, así como ese problema lo mira Andrés Manuel López Obrador sobre el sistema político mexicano, así mismo es ver o utilizar el enfoque sistémico, ¿no? Ustedes pongan ahí, como les digo, cómo utilizar el enfoque sistémico y van a utilizar el enfoque sistémico. Entonces, vámonos ahora, y aquí está mi hipótesis. Ahora, la hipótesis está compuesta, como les dije, de variable dependiente y la variable independiente, ¿no? La variable dependiente es los resultados de las variables independientes. O sea, el resultado de esto explica esto. ¿Cuál es la variable independiente? Prácticamente la variable independiente es esto que está aquí. Es explicar por qué la corrupción es la actividad generalizada o un problema generalizado del sistema político mexicano. ¿Sí? Esa sería mi variable independiente. Y aquí está, ¿no? Y, y para explicar el por qué la corrupción un problema generalizado del sistema político mexicano, tengo que utilizar variables independientes. En este caso, tengo que buscar temas. ¿Qué temas me van a ayudar a entender o a decir y a comprobar más que nada que la corrupción sí es un problema general del sistema político mexicano? Pues yo puse estas que están aquí, ¿no? Y mi hipótesis ya la puse. Ahora mis variables independientes son estas. Explicar por qué la corrupción es un problema general del sistema político mexicano, utilizando el enfoque sistémico. Y la variable independiente, que son los temas que me ayudan a comprobar la hipótesis y a comprobar y explicar la variable dependiente. ¿Qué temas voy a escoger para explicar que la corrupción es un problema general? ¿No? Esto de la variable independiente, esto que dice aquí es prácticamente lo que dice la hipótesis, no más que más resumida, ¿no? Entonces, en las independientes son qué temas me ayudan a comprobar la hipótesis. Yo escogí estos temas: la evolución histórica de la corrupción en el sistema político mexicano, las instituciones en México y la corrupción, y políticas anticorrupción en México. Con estos temas que voy a investigar, ¿sí? Voy a explicar cómo se ha dado y por qué es la corrupción algo general del sistema político mexicano. Es muy importante escoger bien estas variables porque estas variables son las que van a decirte si está bien tu variable independiente o si tu hipótesis es correcta. O sea, si yo escojo otros temas diferentes, pues no voy a llegar al hecho de que pues no, resulta que la corrupción no era el tema general o problema general del sistema político mexicano, es otro. No, escogí estos tres temas porque estos son los que yo considero que me van a decir sí, gracias a que investigaste estos temas te vas a dar cuenta que la corrupción sí es un problema general del sistema político mexicano, ¿no? Y cuando yo esté explicando la evolución histórica de la corrupción en el sistema político mexicano, a la hora de lo que investigué, tengo que explicarlo desde el enfoque sistémico. O sea, hablarlo de las cosas en general, ¿no? Por ejemplo, si hablo de la evolución histórica de la corrupción en el sistema político mexicano desde un enfoque sistémico, tendría que ir más o menos así. El problema de la corrupción en México es porque históricamente nos hemos dado cuenta que no se justifica el gasto que se hace en la administración pública, y nos hemos dado cuenta que desde que se formó el Imperio Mexicano, por ejemplo, y lo vimos por ahí también en la historia de México, el Imperio Mexicano, mucho del dinero no se justificaba, las cuentas no eran claras. Después de los informes de la Revolución, quisieron hacer informes de gobierno también más adelante, pero aún así la Auditoría Superior de la Federación hasta la actualidad dice y clasifica y menciona que no hay justificación de algunos gastos y no se ha comprobado nada. Entonces, todos los estados y la administración pública del sistema político mexicano muchas veces no explica bien en qué es lo que gasta o justifica bien en claro que en dónde gasta, y entonces dónde está todo ese dinero. O sea, si se dan cuenta, estoy hablando de una forma muy general de cómo se han gastado mal el dinero o se lo han robado, ¿no? Y ya hablaría, por ejemplo, en la variable 2 desde un enfoque sistémico, pues las instituciones en México, todas han tenido reportes o denuncias en la Auditoría Superior de la Federación a lo largo de la historia en México, porque prácticamente
ninguna ha sido tan limpia y todas han sido denunciadas por corrupción, ¿no? Y también podemos hablar asimismo de las mismas políticas de corrupción en México, ¿no? De la tercera variable. Entonces estas variables me van a ayudar a explicar por qué se da la corrupción en México. Y en el desarrollo, ¿no? Ya después de ver las variables, en el desarrollo vemos desarrollamos esas variables. O sea, aquí en el desarrollo lo que va es ya explicar estas variables, ¿no? Entonces, dentro de la parte 2 de su trabajo es ya explicar, por ejemplo, la evolución histórica de la corrupción en el sistema político mexicano. Y pues ya encontré esto, y además desde el enfoque sistémico me estoy dando cuenta que el gasto ha sido mal y no se ha justificado en toda la historia de México, no ha habido un momento de cuentas claras, bla, 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 bla. ¿No? Y conforme todo lo que encontré y lo que dicen estos autores, ¿no? Porque es muy importante citar. Y así de las tres, en este desarrollo de estas tres variables, ¿no? También, dentro del desarrollo, vamos a pasar después a la conclusión. Y en la conclusión, pues ya presentan los resultados que encontraron en estos temas, ¿no? Y en estos tres temas, o en las dos variables o tres variables, dos o tres temas que ustedes crean necesarios para a encontrar, para comprobar la hipótesis o para decir, pues en mi caso, que es cierto que la corrupción es un problema general. En conclusión, yo pondría de mi trabajo, por ejemplo, he encontrado que históricamente nunca ha habido cuentas claras y el sistema político mexicano siempre ha estado manchado de malas noticias y la corrupción siempre sí ha sido un tema relevante y en todos los sexenios se ha hablado de lo mismo. Este, las instituciones, las instituciones en México nunca ninguna ha salido avante ante la fiscalización. Se han creado instituciones que han ayudado a reducir la corrupción, pero no han servido de nada. Entonces el problema que genera es un mal gasto, un incremento de la deuda y por ende mayores intereses en el pago de deuda externa o de deuda interna, y lo que ha generado menos dinero, menos inversión, etcétera, etcétera. Y las instituciones han sido encargadas de endeudar o han endeudado más al Estado, ¿no? Y es una forma de resumir. Por tanto, considero y justifico que la corrupción es esto y esto y esto, y sí es un problema generalizado, según el enfoque sistémico que menciona esto y esto y esto, ¿no? La conclusión. Y con eso termina, ¿no? Entonces, también dentro de las características es que recuerden que es en equipo. Si habíamos dicho en equipos de dos, creo. Si no, pues dejémoslos en dos. Creo que ya lo hemos hecho equipo de dos. Si no, pues hazlo en equipo de dos. No más de 10 de 10 hojas, ni menos de 8. eh, Sin contar la portada y la bibliografía, ¿eh? Vamos a dejarla, pues, no tampoco en 8. Yo pondría, aquí le cambiaría este, a esto de las características y le pondría no más de 8 ni menos de 6, ¿no? Ni menos de 6. Entonces le dejaría así, ¿no? No más de 8 hojas ni menos de 6 sin contar la portada y la bibliografía. Es muy importante que hagan la bibliografía porque aquí con Blackboard nos da un sistema de detectar plagio, entonces prácticamente se da cuenta uno de todo lo que cortaron y pegaron de internet. Y también el clásico, ya hay un trabajo ahí, pero lo traduzco en mis palabras. Eso también es obvio, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer el análisis. Para empezar, vean y busquen qué es el enfoque sistémico. Ya se los había explicado, pero busquen cómo se utiliza el enfoque sistémico. Ya, y lo más sencillito, en ese adáptense o en ese apéguense, ¿no? Y luego, qué temas son importantes para hablar de mi problemática que encontré. O sea, primero el enfoque sistémico, luego buscar qué problemática van a hablar sobre el sistema político y luego qué temas les ayuda a explicar la problemática esa sobre el sistema político, ¿no? Utilizar la letra Arial interlineado 1.5 en Word.